Y después de haber curado Jesús a tantas personas, como vimos en el video anterior, terminó quedando Jesús rodeado de gente sana. Ya no había más sordos, ciegos, mudos, ni paralíticos. ¿Por qué no fue entonces el Señor a otro pueblo a seguir sanando a tantas personas enfermas que sin duda lo necesitaban, ¿no? Bueno, porque esta gente, aunque no se dieron cuenta, padecían la peor de las enfermedades. Todos eran pecadores y necesitaban desesperadamente a un Salvador. Por eso se quedaron, aunque tal vez no lo entendían. Y por eso se quedó Jesús con ellos unos días más. Eran unas 10.000 personas. La Biblia dice que eran 4.000 hombres, más las mujeres, más los chicos. Y bueno, la verdad es que no tenían habitaciones o carpas donde dormir, ni alimento, ni ningún tipo de comodidad. Estaban en un desierto. No había pueblos, ciudades cercanas. ¿Por qué se quedaron? Mateo 15:32 nos dice que Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Miren, esto que dice Jesús nos cuenta que esta gente vino, estuvo con Jesús, pasaron todo un día escuchando predicar a este maestro judío. Ellos eran paganos, pero lo oían de muy buena gana. Este maestro evidentemente no se parecía en nada a los judíos que ellos conocían. Llegó la noche, ahí se quedaron junto a Jesús, amaneció el segundo día, se alegraron de que amaneciera para así poder seguir escuchando las palabras de vida que les estaba enseñando el maestro. Todo el día lo oyeron nuevamente de buena gana. No sentían hambre ni cansancio. Nunca habían oído a alguien que hablara como este maestro lo hacía. No lo dejarían. Sus trabajos y sus compromisos podían esperar. Al tercer día continuaban absortos escuchando al Salvador. Es que quien conoce a Jesús descubre que hay solamente una cosa que es necesaria, porque el trabajo, una casa donde poder descansar, el alimento que nos fortalece, todo eso es muy importante, pero permanecer con Jesús es mucho más que importante, es necesario. Y la verdad es que no se menciona que alguien se haya quejado por tener hambre de esos miles que estaban rodeando a Jesús. La verdad que ni la gente ni los discípulos mencionaron que tenían o que necesitaban comer. Es que disfrutaban tanto de escuchar las palabras de Jesús que todos los demás les parecía secundario. Pero como el Señor estaba por retirarse de la región de Decápolis para volver, ahora sí ya definitivamente a Galilea, antes de despedirlos quiso proveer a sus necesidades físicas, aunque ellos no se lo hubieran pedido. Jesús sabía que tenían hambre y que muchos de ellos iban a caminar mucho hasta que volviesen a sus hogares. Por eso no los quiso dejar así. Estas personas le habían dado a Jesús, ¿saben?, lo que él más deseaba: su tiempo y su corazón. Lo pusieron en primer lugar sobre sus necesidades y estaban más que satisfechos. No querían de ninguna manera que Jesús se fuese de sus tierras. El pecado y la separación de Dios asolaban esa región, pero quienes dedicaron estos 3 días a estar a los pies del Maestro estuvieron unidos al Salvador y empezaron a vivir la paz del perdón y una esperanza que ahora estaba reinando en sus corazones. Sin duda que los discípulos coincidían con el deseo de Jesús de alimentarlos antes de que regresen. De hecho, bueno, ellos mismos también tenían hambre, pero esto no era tan simple. Entonces sus discípulos le dicen: ¿dónde conseguiremos suficiente pan en este despoblado para tanta gente? Le dijeron esto porque la zona desértica en que se encontraban no daba posibilidad de conseguir alimento ni siquiera para ellos. ¿Por qué Jesús les habría dicho esto? Se miraron entre sí, me imagino, ¿no? Pero obviamente no podían hacer nada para ayudar a esta multitud. Por supuesto que deseaban ayudar al maestro, pero chocaban con los límites de la razón, de la lógica y de la humanidad. ¿Cómo ayudar al necesitado cuando no hay forma de proveer para sus necesidades? Entonces Jesús les preguntó:
¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, 7 y unos pocos pescaditos. A ver, Jesús podía alimentar a esta multitud sin nada de lo que ellos lograran conseguir. ¿Por qué se los habrá pedido? Él sabía que no podían hacer nada para alimentar a semejante multitud. Sin embargo, frente a la evidente imposibilidad de disponer de alimento, Jesús se dirigió a la multitud y con voz potente les indicó que se sentaran en la tierra. Dice el versículo 35 que mandó que la gente se recostara sobre el suelo, ¿vieron? ¿Prepararse para comer sin comida? ¡Wow! Bueno, los discípulos empezaron a sentir de vuelta esa cosquillita y ese escalofrío de la fe. Sabían que estaban frente a un momento que sería inolvidable. Apenas 4 meses atrás había sucedido una situación similar, ¿se acuerdan? Había un 20% más de personas que en este día, todos eran básicamente judíos. Ahora la multitud que estaba rodeando a Jesús eran básicamente paganos. Y entonces la pregunta era, ¿bendeciría el maestro a los paganos como había bendecido a los judíos? Evidentemente sí. Dice el versículo 36 que tomando los 7 panes y los pescaditos, dio gracias, los partió y fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Qué emocionante fue para los discípulos oír las palabras de Jesús cuando les pidió que trajesen los panes y los peces. Esta multitud no había venido a comer, habían venido solamente para conocer a Jesús. Pero el Señor quiso darles algo más, aunque no se lo hubiesen pedido. La gente se sentó como Jesús se los había indicado. La orden del maestro judío parecía indicar que debían prepararse para comer, pero, o sea, ellos vivían en el lugar, eran de la zona y sabían que no había ninguna manera de conseguir alimento para semejante multitud, era sencillamente imposible. Pero por otro lado, habían oído cómo el maestro había alimentado unos meses antes a una multitud mayor que esta, muy cerca de este lugar. Por lo menos se necesitaban, calculen ustedes, por la cantidad de personas que eran, ¿no? Unas 8 o 9 mil personas eran en esta oportunidad que estaban. Harían falta para que todos coman, aunque sea un poco, unas 5 toneladas de panes y unas 3 toneladas de peces, para que cada uno pueda comer un poco de alimento por lo menos. Imposible. Por eso todos miraban a Jesús, porque sabían que lo imposible se derrumbaba ante él. Los discípulos y la gente lo seguían con una mirada atenta y ansiosa. Todo lo que podían ver eran 7 panes y unos pocos pececitos. Pero Jesús entonces, elevando la mirada al cielo, bendijo ese alimento que se había presentado ante él. Y ante los ojos de los discípulos y de toda la multitud, los panes y los peces se multiplicaban en las manos de Jesús y eran llevados a la gente. Se vivieron momentos verdaderamente únicos. Jesús estaba feliz de poder proveer a la necesidad de toda esta gente que solía sentirse apartada de la mirada del Dios de los judíos. Y ahora se daban cuenta que también eran objeto de su interés y de su cuidado. Los discípulos, bueno, se sentían sumamente orgullosos de ser los amigos más cercanos de Jesús. Cada día que pasaba, lo admiraban más. Y ese día en particular pasaron mucho tiempo recibiendo ellos las bendiciones del cielo a través de las manos de Jesús y llevándolas ellos a la multitud que admirada alababa al Dios de los judíos. Y la multitud de paganos, después de tener sus corazones satisfechos de escuchar el mensaje del Dios del cielo para ellos, ahora estaban recibiendo una caricia en forma de alimento. Una comida muy típica y sencilla, era de la más común que comían ellos, panes y peces, pero la verdad es que jamás habían comido un pan más rico y ni unos peces más sabrosos que los de esa tarde. Y aunque fuesen los panes más ricos que alguna vez hubiesen comido, lo más sabroso era sentirse amados por un Dios del cielo que empezaban a conocer y del cual, la verdad, no querían separarse o alejarse nunca más. ¿Cómo ocurrió físicamente la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cómo pasó que estos
este puñadito de panes y peces se convirtiesen en toneladas. Bueno, ustedes saben, no había ningún telón que ocultara a los ojos del público el secreto del prodigio que estaba ocurriendo, sino que ante la mirada de la multitud se fue realizando el milagro. Todos sabían hacer pan y conseguir peces, pero lo que estaban viendo esa tarde jamás lo habían imaginado y sabían que nadie podía hacerlo. Sin embargo, estaba ocurriendo delante de sus ojos. Y comieron de ese alimento milagroso hasta llenarse por completo. Ni siquiera pudieron terminar toda la oferta de panes y peces que Jesús les proveyó. El registro bíblico dice que comieron todos y se saciaron. Recuerden que hacía 3 días que no habían comido, pero comieron y se saciaron. Juntaron después 7 cestas llenas de pedazos sobrantes, y los que habían comido eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Alegría y admiración inundaban el alma agradecida de cada persona de la multitud. Después, Jesús volvió a enviar a sus discípulos para que juntaran todo el alimento que había sobrado. Y aunque la gente se llevaba panes y peces para el viaje de regreso, igualmente se llenaron, dice el versículo que leímos recién, 7 canastos de comida que ya nadie necesitaba. Tal vez te preguntaras para qué juntarlos si Jesús podía seguir alimentándolos milagrosamente. Claramente la idea de Jesús no es que creamos que no necesitamos esforzarnos por obtener nuestro sustento diario y que nos quedemos esperando que el alimento nos caiga del cielo, ¿no? Dios hace milagros, por supuesto, pero cuando Él lo considera oportuno. Por eso ordenó recoger el alimento sobrante para que no se desperdicie nada. Ese alimento les serviría a los discípulos y también lo podían compartir con gente necesitada con la que se encontraran en el camino. Después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magdala. La gente se retiró a sus casas. Jesús junto a sus amigos se embarcaron para volver entonces, ahora sí, a Galilea. Los discípulos, por supuesto que jamás en su vida olvidarían que aquellos a los que ellos habían estado llamando paganos eran tan hijos de Dios como ellos, solo que tal vez no tenían la bendición de conocerlo como ellos sí la tenían. Y también aprendieron que Dios está dispuesto a bendecir a judíos como a aquellos que no lo son, porque todos son hijos de Dios. Ojalá que vos y yo también, al andar por la vida y al ir especialmente conociendo a Jesús y estando cerca de Él, descubramos que las personas somos todos hijos de Dios y que Dios busca y quiere bendecirnos a todos. El tema está en que vos y yo le abramos la puerta del corazón, le demos lo que Él más quiere, nuestro corazón y nuestro tiempo, y así Él puede hacer lo que nosotros más necesitamos, que es recibir su bendición. Que Dios te bendiga para que en tu vida y en la mía esto pueda ser real.